2 segundos es auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Gracias por estar ahí. Nos están llegando muchos mails a la página y llamados por teléfono quejándose de una actitud que está teniendo la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Muchos viajes egresados de chicos de 7º grado y ahora la mayoría se van a Córdoba y piden para que la CNRT vengan a controlar a los choferes, el estado del micro, pero llaman porque el micro sale en 4:30, 5:30 de la mañana y en la CNRT le contestan que ellos trabajan a partir de las 7 de la mañana. A ver, digo, muchachos, esta altura del año es cuando más tenemos que trabajar y cuando más tenemos que darle un servicio, somos el Estado. Entonces tenemos que darle un servicio a la gente que, por suerte, le está entrando el tema de la concientización para preocuparse que los chicos lleguen bien a destino y ustedes les dicen como Estado que trabajan a partir de las 7:30. Hagan un esfuercito, por favor, al servicio de toda la comunidad que lo requiere. Después de la apertura vamos a estar con una charla con alguien que sabe mucho de infraestructura, el profesor Alberto Müller, y escúchenlo por favor porque tiene muchas cosas de sentido común que muchas veces no se practica para hablar. Después de la apertura arrancamos. Bien, primer bloque del programa. Como les dije, el profesor Alberto Müller, gracias por venir. Gracias por invitarme. No, por favor. Lo conocí en un programa de televisión y realmente cuando hablaba él, después yo no tenía más cosas para decir. Es alguien que sabe mucho del tema y me impactó cuando hablamos, lo conocí cuando hablamos del tema de la tragedia de Flores, por el tema de las barreras, y me pareció que él aportaba la voz clara y concisa de, en el mundo, ¿todavía existen las barreras? Porque hay mucha gente que está confundida con este tema. En el mundo, claro que hay barreras en muchos lados. Es un tipo de solución que hay que adoptarla en los lugares donde no hay demasiado tránsito, ni de trenes, ni de vehículos. Y no es que las barreras no existen. Incluso en áreas urbanas las hay también, pero es un tema simplemente de priorizar obras para, digamos, en función de los flujos que existen. ¿Y por qué acá decimos que cómo puede ser que en una ciudad como Buenos Aires haya barreras? No todos, algunos lo dicen. Bueno, eso es porque hay lugares comunes, hay cosas que la gente repite, y como todo el mundo repite, todo el mundo se lo cree. Pero obviamente en el caso específico de la barrera del accidente esta de Flores, sí, claramente ahí no debería haber barrera, pero no por el accidente, sino simplemente porque hay un flujo muy intenso de trenes y de automotores cruzando la barrera. Pero es otro tema esto. Y bueno, esto pasa en algunos lados y en otros lados no, digamos. Claro, y en Capital, ¿dónde podrían haber barreras? Porque la mayoría tiene exceso de tráfico. Bueno, hay algunas líneas ferroviarias que tienen relativamente, digamos, menos frecuencia donde no sería tan prioritario. Por ejemplo, el caso del San Martín, por ejemplo, tiene un tren cada 12, 13 minutos en hora pico, no es algo, y no es una línea que esté sobredemandada, y entonces no hay urgencia para este tipo de soluciones. Ojo, depende de los cruces, porque hay avenidas que tienen tráfico muy intenso, que son, por ejemplo, Nazca y el cruce de Avenida San Martín, claro, que ese sí necesita un cruce en desnivel probablemente. Bien. Pero sí, por ejemplo, se han hecho... El otro día pasé justo por una obra de un cruce en desnivel que está en curso, que no está terminada todavía, en López Camelo, cerca de Garín. Sí, en la línea ferroviaria donde hay un servicio de un tren por hora por sentido. Claro. Entonces, en ese caso, realmente la obra no se justifica. No se justifica. Ahora, ¿es por eso que la gente, uno de los motivos, que no respeta las barreras? Yo no diría que es por eso. La gente no respeta las barreras porque... No respeta nada. Porque simplemente... piensa que tiene apuro, o tiene comportamientos desaprensivos, o a veces ocurre, sí, que las barreras quedan cerradas más tiempo de lo debido, porque, bueno, hay irregularidades en el servicio de los trenes. Bien. Pero no diría que ese es el caso de la estación López Camelo. No, justamente no esa. Precisamente. En Capital Federal, Alberto, ¿cuáles son las fallas que tenemos y qué se debería hacer para alivianar, si se puede, este tránsito intenso que tenemos, que también trae más inseguridad vial?
Bueno, la primera cosa que hay que hacer es lo que se trata de hacer en todas las ciudades del mundo, que es atemperar el uso del auto y promover el uso del transporte público. En realidad, adentro de Capital Federal, lo que es los flujos internos, el transporte público tiene una participación bastante alta. Esto pasa por una combinación de factores. Primero, que hay un servicio de transporte público más o menos bueno, con un servicio de subtes que tiene buena prestación. Además, hay mucha gente que no tiene auto dentro de Capital. Claro. Y hay mucha población incluso de edad avanzada que no tiene auto. El tema central, de todas maneras, son los viajes de provincia hacia Capital, digamos, los viajes interzonales. Digamos, está claro que si uno quiere atenuar el tránsito, tiene que promover el uso del transporte público, tiene que explotar más las potencialidades del transporte público, y ahí hay realidades muy diversas, ¿no? Hay líneas ferroviarias que tienen capacidad todavía remanente, líneas ferroviarias que están saturadas, hay autopistas que tienen capacidades diferentes, esto hay que analizarlo en cada caso. Había un candidato, Daniel Filmus, precisamente, que él hablaba de estacionamientos que hay para hacer, que eran para probar debajo de la Panamericana, de la General Paz, no me acuerdo, que servían para que la gente bajara ahí y tomara los colectivos. ¿Esto es viable? Esto es una estrategia que se usa, lo llamado estacionamiento de disuasión. O sea, localizar en lugares periféricos con un costo no muy alto de tierra y en lugares de no tanto tránsito, estacionamientos para que la gente deje el vehículo. Es una solución posible, yo no se puede ni decir que es la solución ni descalificarla. Obviamente. Es algo que hay que aplicarlo, digamos, como uno de los tantos instrumentos. En las ciudades son unidades muy complejas, son órganos así, digamos, con muchos componentes, con interacciones muy difíciles de seguir muchas veces. Entonces uno tiene que apuntar con una multiplicidad de instrumentos. No se puede decir, bueno, esta es la solución y vamos todos por ese lado. No. Y dentro de esa multiplicidad, una me dijiste que es favorecer, obviamente, el transporte público. ¿Qué otra más puede ser? Hay todo un tema para estudiar, pero que es mucho más complejo, digamos. Intervenir sobre el transporte público quizás es lo más fácil, pero hay todo un tema de localización de actividades y de población. Hay algo que nosotros estuvimos investigando ahí en la facultad acerca de la localización de población y de empleos en la región, en la evolución de los últimos 30 a 40 años. Y lo que vemos es que los empleos siguen bastante concentrados en la zona de Capital y sobre todo en lo que llamábamos Norte 1, que era Vicente López, San Isidro, mientras que la población se dispersó enormemente. Entonces esto genera una demanda muy fuerte de viajes en distancias largas, claro, que se atiende a través de los corredores, que digamos, es una demanda que está concentrada, pero que, digamos, esto ocasiona así una necesidad de desplazamiento muy grande. El caso extremo, naturalmente, son los countries situados, o sea, los cardales o lugares así a 80 kilómetros, que esos yo creo que son particularmente accidentosos porque la gente está convencida que en una hora o menos tiene que estar en Capital. Totalmente. Entonces, ahí hay una política que tiene que apuntar al tema empleos, incluso al tema de densificar un poco ciertas zonas que no están tan lejos de Capital Federal y que en este momento tienen, digamos, ociosidad. Yo estoy pensando en la zona de Munro, Carapachay, por ejemplo. Entonces todo esto morigeraría la demanda de viajes largos, descentralizando empleos al mismo tiempo. Ahora vamos a seguir. Vamos a ir a una nota con nuestro licenciado en accidentología, que nos va a hablar, José Fabián Fieiras, por supuesto, que nos va a hablar del tuneado de los autos y la inseguridad vial. Dale. En este encuentro vamos a hablar de un tema muy importante, que son las modificaciones vehiculares, o como se conoce habitualmente en el mercado, el tuning. Esto tiene dos implicancias importantes desde el punto de vista de la seguridad vial. Primero, que según la legislación vigente en nuestro territorio nacional, la ley 24449 y su modificatoria, el tuning está prohibido, o sea, no se permite ninguna modificación vehicular fuera de salida de la planta de producción del vehículo. Por lo tanto, ahí ya estaríamos infringiendo una normativa vigente. Pero fuera de este aspecto legislativo, tenemos otro aspecto más importante, que es la seguridad propia del conductor del vehículo y de los terceros afectados. Ustedes dirán, bueno, pero una modificación estética o un cambio de neumáticos o un cambio de amortiguación no me va a brindar menor seguridad. Bueno, les aclaramos desde este programa que nuestra finalidad es promover la seguridad vial, por lo tanto, sí, si usted efectúa cualquier modificación en el vehículo, el problema que va a tener o la implicancia que va a tener es que ese vehículo le va a brindar menor seguridad. ¿Por qué? Vamos a ejemplos prácticos. Si usted le pone un alerón al vehículo, va a quedar estéticamente mucho más lindo,
pero lo que le va a cambiar va a ser la aerodinámica de ese vehículo. Por lo tanto, el comportamiento a velocidad va a ser diferente. Por ejemplo, hay muchos conductores que le cambian las butacas y le ponen butacas de competición. Los anclajes del vehículo no están preparados para este tipo de butaca, por lo tanto requieren modificaciones. Estas modificaciones no están normatizadas, no responden a normas ni nacionales ni internacionales, por lo tanto son artesanales, y esto va a brindar una seguridad menor al momento de una colisión vehicular, porque el anclaje puede ceder, porque la butaca se puede desplazar hacia adelante en una frenada o en una colisión. Y no hablemos de la seguridad que brinda un neumático, que todos sabemos que es la parte más importante del vehículo porque es lo que va a brindar la adherencia al pavimento, por lo tanto lo que me va a brindar a mí una conducción efectiva del vehículo. Si yo le cambio el rodado del neumático, le estoy cambiando la mayoría de los factores de seguridad y control que tiene ese vehículo. En primera instancia lo que le va a estar cambiando va a ser la relación de caja-motor, por lo tanto la lectura de velocidad va a ser errónea. Usted ahí ya tiene la posibilidad de infringir la normativa nuevamente. Esto es una mínima guía de 3 factores básicos y muy comunes de modificación vehicular que no se deben realizar. Este es el mejor clásico del domingo. Nunca voy a dejar de cuidarte. No me mates. Cada 4 muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. Si se puede evitar, no es un accidente. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la Nación. Bien, estamos de regreso con el profesor Alberto Müller. Alberto, un tema que hablábamos fuera del aire un poco, que es el tema preocupante para todos. La avenida General Paz está prácticamente saturada ya para los dos lados. Hubo un momento que a la mañana temprano uno iba para el lado del Riachuelo y todavía se podía. Hoy ya no. ¿Cuáles son las obras que se podrían hacer? Bueno, la avenida General Paz es un caso muy difícil. No por nada es probablemente la arteria más saturada que hay en Capital Federal. Y lo es porque por su particular trazado no tiene alternativas, no tiene vías paralelas, no tiene redundancias. En este momento, digamos, si uno analiza el tema desde un punto de vista puramente de tránsito, la única solución es aumentar la capacidad a través no solamente de agregar carriles, sino, por ejemplo, facilitando todas las ramas de salida, que se suelen formar colas en las salidas, y con esto, digamos, esto produce algún tipo de interrupción en los flujos. Digamos, cuando una avenida tiene flujos muy altos, cualquier pequeño factor de alteración tiene un efecto muy fuerte sobre toda la corriente. De manera que hay que pensar en algún tipo de ampliación de capacidad. Esto es lo único. Es lo único que se puede hacer. Sobre todo hasta Liniers, digamos, de Liniers en adelante, de Liniers hasta Puente, digamos, dicho al revés, hasta Liniers, desde Puente La Noria, no tanto, pero de Liniers... No, ahí baja un poco, porque claro, la mayoría baja en Liniers. Exactamente, digamos. Sí, porque el empalme con el acceso oeste. Con el acceso oeste desagota bastante. Pero en el tramo, digamos, desde Liniers hasta lo que es Libertador, hasta lo que es empalme con Lugones, bueno, en realidad hasta el empalme con Panamericana, porque después ya es bastante ancha. Ahí hay que pensar en algún tipo de ampliación. Y es algo caro, es algo complicado, porque hay cruces en desnivel, hay puentes muy frecuentes, etc. Pero alguna medida habrá que tomar, y yo no veo otra opción, digamos, en el corto o mediano plazo. Ahora, a nivel país se produce algo que es... Hay algunos que hablan de hacer autopistas en todo el país, hay un plan muy conocido que es el Plan Laura. Hay otros que dicen, ¿para qué invertir en autopistas en lugares donde hay tanta afluencia de vehículos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el cálculo con respecto a si hay que ampliar capacidad, y yo prefiero no hablar de autopistas, prefiero hablar de agregar carriles, porque hay varias soluciones intermedias en esto, que la Argentina se aplican poco. Que son de mucho menor costo. Que son de costo mucho más bajo. Digamos, en realidad es una discusión que hay dentro de la ingeniería, y aclaro que no soy ingeniero, acerca de si es correcto o no duplicar trazas existentes. Las trazas existentes muchas veces tienen curvas muy cerradas, entonces no permiten desarrollar velocidad de autopista.
Pero hay un tipo de solución, que esto se ve mucho en Estados Unidos y que en la Argentina yo recuerdo haberla visto solamente en un tramo de la Ruta 9 en Salta, que desde Metana a Güemes, que es simplemente tomar la ruta de 2 carriles y agregarle 2 carriles al costado y que trabaje como 4 carriles sin ningún tipo de otra... Sin hacer autopista. Sin hacer autopista, sin hacer cruces en desnivel, etc. Eso después más adelante puede derivar hacia alguna obra más compleja. En general, la Argentina, como es un país de densidades bajas, no tiene muchas rutas de tránsito muy altas. Uno tiene que pensar en soluciones tipo autopista a partir de los 7.000 o 8.000 vehículos por día y sobre todo cuando hay un tráfico muy mezclado de pesados y livianos. Porque digamos, el tráfico es uniforme, en realidad no hace tanta falta. Claro. No es un tema, digamos, esto no es un tema para convertirlo en un eslogan. Uno tiene que ir construyendo autopistas, ir ampliando capacidad o autovías o cualquier solución de este tipo allí donde haga falta. Claro, porque los últimos siniestros viales que se desarrollaron, más que nada el de la Ruta 7 ahora en Chacabuco, mucha gente decía no, porque la ruta tiene que ser autopista, porque en las autopistas hay muchos menos siniestros que en las rutas como la Ruta 7. Debe ser una verdad debe ser que en una autopista seguramente hay menos que en una ruta como la 7, pero ¿es tan así? Bueno, estadísticamente si los accidentes disminuyen en las autopistas, esto es cierto. El tema es que no los elimina y pueden cambiar incluso la naturaleza de los accidentes. Porque esto lo hemos visto típicamente en la Ruta 2 a Mar del Plata, como ahora es una autopista o se le parece, vemos vehículos que desarrollan velocidades absolutamente inverosímiles, autos tuneados o algo por el estilo. Y bueno, y ahí ha habido casos de vehículos que iban a tal velocidad que saltaron de una mano a la otra, produciendo la colisión con un vehículo que venía de frente, etc. Hace 3 o 4 años, me acuerdo. Exactamente. Entonces, yo trato de no pensar las autopistas como un tema para solucionar accidentes. Esta quizás es mi diferencia mayor con el planteo de los que dicen autopistas por una cuestión de seguridad. Porque, en primer lugar, no los eliminan. Y en segundo lugar, el accidente es un problema de comportamiento, no es un problema de autopista. Es un problema de buena señalización, naturalmente de buena ingeniería. Obviamente. Naturalmente de buena ingeniería, no hacer curvas que se cierren de golpe o si se hacen avisar, este tipo de cosas. Pero, en principio, el accidente es un tema de comportamiento. Más que nada de responsabilidades. Sí. No, yo, de hecho, yo tuve una experiencia en California, justo este año de vacaciones. Estaba yendo por una ruta ahí del lado árido, digamos, ¿no? Del lado de la costa. Y bueno, como buen transportista uno está de vacaciones, pero saca las cuentas. Entonces empecé a contar cuántos vehículos circulaban, me sorprendí. Era una ruta de 2 carriles que tenía tráfico para autopista. Tenía 7.000 o 8.000 vehículos por día, digamos, extrapolados. ¿Y qué pasaba? Todo el mundo, en Estados Unidos uno puede clavar la velocidad a mano en el vehículo y dejar de pisar el acelerador, todo el mundo estaba circulando a la misma velocidad, era un tren. Y no había accidentes, no había de vez en cuando había algún loco haciendo el sobrepaso. Pero eso se llama responsabilidad. Claro, responsabilidad, como dicen los ingleses, enforcement, o sea, quiere decir, también hay presión para el cumplimiento de normas de tránsito, pero hay una cultura ya más de mayor seguridad en el manejo. Y ahí realmente no hacía falta autopista. Claro. ¿Para qué invertir en algo que no hacía falta? Vamos a ir a una nota de familiar, como todos los programas, con Sergio Gutiérrez, papá de Brian, quien nos va a contar su triste historia. Me llamo Sergio Eduardo Gutiérrez, soy el padre de Brian Gutiérrez, que falleció en un accidente de tránsito el 16 de diciembre del 2010. El accidente ocurrió a las 19 horas. Fue embestido por un Peugeot 505 que cruzó el nudo Rojas. El conductor se detuvo y dejó el automóvil y se dio la fuga. Y a los 10 minutos vuelve y se muestra la credencial de policía. Y nos dejaba que nadie toque los cuerpos. En ese momento él estaba de franco trabajando en una remisería. Él al principio estaba como testigo. Pero después cuando yo presenté los testigos, todo, ahora está imputado en la causa. Y ahora estamos esperando porque estamos volviendo con los testigos a presentar de nuevo. Porque él fue y se contradijo muchas cosas. Ahora estamos esperando que el abogado me llame el viernes para que firmemos unos papeles nosotros que puedan pedir la última llamada que hizo él por teléfono ese día. Cuando fuimos a tribunales, yo lo crucé, pero no sabía que era él.
Y después fue y le dijo al abogado que él estaba amenazado, que nosotros le amenazamos de muerte. Pero nunca le amenazamos de muerte, nosotros queremos que la justicia se encargue de él. Nosotros no vamos a hacer nada. El único que fueron amenazados son a los testigos. Los testigos fue la amenaza que para qué se mete, que no se mete. Yo quiero justicia, no, porque habían dicho que yo quería plata, yo no quiero plata. Yo no quiero un mango, ya le dije a la abogada todo. Yo lo que quiero que el culpable que vaya preso, eso es lo que esperemos nosotros. Toda mi familia, todo. Respetala, porque respetarla a ella es respetarte a vos. Es el consejo de la campaña de conciencia vial de Amortiguadores Sachs. Si ves o sabés algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires, la provincia. Bien, regresamos. Alberto, me habías comentado que habías hecho un trabajo con transporte público. Sí. Contame en qué consistió. Bueno, lo que hicimos fue una estimación de la demanda de viajes en la región. Esto después hay que cotejarlo con datos que se están produciendo ahora, para ver un poco en una tendencia de largo plazo qué pasó con transporte en región metropolitana. Bueno, y constatamos cosas tales como que del año 70 ahora la cantidad de viajes en auto se triplicó en la región, contra una población que aumentó un 50%, digamos. Los colectivos están transportando menos gente que en el año 70, el subte está transportando menos gente que en el año 70. Menos gente. El ferrocarril igual van atestados de gente. Claro, exactamente, y van, sí, efectivamente. Bueno, ahí lo que ocurrió en parte, sobre todo en el caso del subte, es que hubo un cambio en los horarios de trabajo. En la década del 70, los bancos y la administración pública empezaron a trabajar al mediodía. Entonces había un desplazamiento de picos y eso permitía una mayor capacidad del transporte público. Pero el subte, es notable el caso del subte, incluso por una red un poco más chica la que es ahora, porque la línea D llegaba a Palermo. Claro. Entonces, realmente, digamos, cuando uno proyecta esto hacia adelante, con una tasa de generación de viajes, o sea, una cantidad de viajes por habitante que no cambió demasiado, gracias, entre comillas, al estancamiento económico que fueron la mayoría de los últimos 30, 40 años en Argentina, pero una proyección hacia adelante que sugiera, bueno, una senda de crecimiento más o menos importante, como que la que mucho se apuesta, esto se va a reflejar irremediablemente en un mayor uso de automóvil individual. Esto se ha visto en todas las ciudades, en los países en desarrollo, los que tuvieron así los procesos fulminantes de crecimiento, como el sudeste asiático, bueno, era acompañado por una explosión del uso del auto. O sea, en Bangkok había taxis que tenían baño adentro directamente, o cosas de este tipo, porque digamos, los niveles de congestión eran imposibles. Y yo creo que poco a poco la región metropolitana está yendo en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que está pasando del lado, digamos, de la gestión del sistema de transporte? Bueno, lo que por lo pronto no hay es ninguna instancia interjurisdiccional de planificación. Yo no defiendo la autoridad de transporte como solución inmediata, es una discusión más larga. Pero sí tiene que haber un foro, un lugar donde se reúnan, digamos, los representantes de nación, de la ciudad, de los municipios del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, a sentarse a hacer política de transporte en conjunto. Totalmente. Porque la General Paz, en ese sentido hay que tirarla abajo. Exactamente, en ese sentido. No, es que, digamos, no se entiende por qué se trabaja separado. Mira, hubo un argumento que se dio con el tema de la transferencia de subtes a la ciudad, que no puede ser que todo el país pague el déficit subterráneo de Buenos Aires. Ese argumento en realidad no es correcto. En primer lugar, porque la cuenta hay que hacerla en conjunto. Y en conjunto, yo tengo la cuenta hecha, se puede buscar en el blog de mi centro de investigación, donde bueno, vemos que el grueso, las provincias pampeanas transfieren en términos netos al resto de las provincias menos desarrolladas. Claro. Así que la cuenta hay que hacerla en conjunto, hay que ver quién paga los impuestos, se transfiere, no es un caso solo. En segundo lugar, es un error creer que los usuarios del subte viven todos en capital.
Grave error. Claro, porque un tercio de los usuarios del subte, grosso modo, vienen del tren metropolitano. O sea que son básicamente residentes en provincia. Otro tercio viene en colectivo, los cuales 2 tercios a su vez vienen de provincia también. Estos son números viejos, pero esta es la idea. Uno puede pensar el subte como un sistema aislado del resto. Sí. El subte es un instrumento muy importante de un sistema mucho más amplio. Ahora, esa visión de sistema es lo que uno ve que todavía no está construida, que todavía no está pensada digamos, el sistema de transporte de una integralidad. Entonces, de hecho, ni siquiera, porque no hay estadísticas disponibles de pasajeros transportados por líneas municipales, incluso en la provincia de Buenos Aires es complicado. Nación sí publica estadísticas, uno sabe. Pero en los niveles subnacionales no hay ni siquiera estadísticas disponibles. Entonces, este es un trabajo que hay que empezar a hacer. Hay incluso en construcción una cantidad de información estadística, aparte está publicada, que está dando las bases hace mucho tiempo. ¿Nos querés decir tu blog donde hay información? Sí, blog del CESPA, todo junto. Blog del CESPA, con CESPA, con CS. CS. Blog del CESPA, ahí van a poder encontrar información de todos tus trabajos. Hay trabajos sobre transporte y trabajo sobre finanzas públicas también. Bien, bien. Bueno, Alberto, este es un programa de media hora, pero siempre quedan temas para charlar con vos y me voy a comprometer para que el próximo año volvamos a tener una charla. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. No, gracias. Gente, nos vemos la semana que viene en otro programa de 2 segundos. Chau. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas, ya nadie puede ignorar.